Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Revolución de las Conciencias. El día de hoy tenemos, como se darán cuenta, una invitada de lujo. Me acompaña Jesús Cortés. Jesús, el pasado proceso electoral en la Ciudad de México también renovó el Congreso de la Ciudad de México. Va a tener nuevos diputados y dentro de ellos se encuentra con nosotros una gran amiga, una gran representante popular que va a representar con muchísima dignidad a los chintololos, a los habitantes de Azcapotzalco. Ella es Nancy Marlene Núñez Reséndiz. La mayoría de nosotros la conocemos desde hace muchísimos años, desde por ahí de 2008, Nancy, sí, las Brigadas de Defensa del Petróleo. Ella es licenciada en Comunicación por la FES Acatlán, feminista, ha participado en la administración pública a lo largo de 13 años, tiene una larga trayectoria de la lucha social, es fundadora del Movimiento de Regeneración Nacional y hoy, más que merecida, ganó la diputación en Azcapotzalco. Nancy, bienvenida. Muchas gracias. Es un gusto reencontrarnos y estar en este espacio. Nancy, primero que nada, para todos los amigos y amigas que nos están viendo, siempre empezamos platicándole a los diputados y diputadas que hemos podido conversar. ¿Quién es Nancy Núñez? ¿Quién es esta compañera, amiga, vecina que va a llegar al Congreso de la ciudad? ¿Quién es ella? ¿Tú cómo te presentarías ante todas estas personas que nos están viendo y que dicen, bueno, ¿quieres conocer a Nancy? Bueno, pues primero que nada, soy una mujer feminista, ¿no? En la lucha por el feminismo desde hace ya varios años. Orgullosamente acatleca, ¿no? Que coincidimos ahí con varios compañeros, chintolola de corazón, ¿no? Y que llevo en el corazón muy orgullosamente las raíces de Azcapotzalco. Soy 100% chintolola, aquí nací, aquí crecí. Soy madre también, ya creo que mi hija es más famosa, Valentina, soy mamá de Valentina. Por supuesto, una militante más, no solo de Morena, sino de este proyecto de transformación de izquierda. Soy una mujer de izquierda también, por supuesto, y pues comprometida con el proyecto de transformación de nuestra ciudad, de nuestro país, que es lo que pues yo creo que ahora nos converge, ¿no? A muchos movimientos. Pues soy egresada de la UNAM, aquí en Azcapotzalco he desarrollado toda mi vida y pues amiga de muchos de ustedes, por supuesto. Nancy, tú fuiste de las diputadas en Azcapotzalco hace unos días que estábamos revisando el mapa electoral. Tú fuiste una de las candidatas de Morena que, contrario a otros y a otras que estuvieron en la misma campaña participando por las mismas siglas de Morena, tú ganaste y con amplia mayoría. Tuviste una gran diferencia entre incluso diputados federales que estuvieron a nada de a lo mejor no entrar y incluso del jefe del alcalde en este momento. Tú fuiste una diputada muy votada, muy reconocida. ¿Por qué crees que sea esto? Bueno, es una labor desde hace muchos años, pero también tiene que ver con el acompañamiento de la militancia, sí, ¿no? Pues soy orgullosamente fundadora de Morena en Azcapotzalco. Me tocó ser la primera secretaria de organización del comité delegacional acá en Azcapotzalco, y eso también nos permitió que, pues a diferencia a lo mejor de otros espacios, pues la militancia sí pudiera encontrar también un reflejo, ¿no? En nuestra candidatura. Y ha sido, pues no es el trabajo solo de una servidora. Debo de reconocer y agradecer que este es un trabajo colectivo. O sea, yo les decía, tenemos que trabajar no en este tema ya solo personal, ¿no? De la candidata. Creo que tenemos que redignificar incluso nuestro quehacer. Yo les decía, esta candidatura que se dio a la diputación local fue el esfuerzo de muchos años. En lo particular, pues el equipo en el que hemos estado, ¿no? El colectivo, pues no tuvo candidaturas ni en el 2015, que Morena ganó en Azcapotzalco, ni en el 2018. Sin embargo, pues siempre nos sumamos, ¿no? Y apoyamos porque creemos en el proyecto de transformación.
Y ahora que nos tocó representar, pues afortunadamente muchos compañeros y compañeras se vieron reflejados, porque venimos de la base, somos vecinas, y pues el trabajo que se ha hecho, no solo una servidora, pues es una serie de compañeros, compañeras que desde hace ya varios años han estado trabajando. Me tocó ser concejal en el 2018. Uh-huh. Y eso también nos permitió un poquito estar más cercanos a la gente. Yo voy a decir, por ejemplo, que pues dentro de la primera generación de concejales, soy la única concejal que llega como parte de una diputación por mayoría relativa. Sí, sí, claro. Hay otra que entró vía plurinominal, pero bueno, que es del PAN, pero pues sí nos lleva un mensaje a saber que cuando hacemos un trabajo cercano a la gente, ¿no? Con las personas y distinto, redignificando, que no necesitamos las viejas prácticas de otros institutos políticos, sino construir distinto, pues puede tener resultados positivos. Claro. Nancy, en este mes pues hemos escuchado diversos análisis, diversas lecturas de lo que pasó en el proceso electoral. Dime 3 puntos, un balance muy breve de tu parte. ¿Qué nos faltó? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Y qué está en boca? ¿Qué nos faltó? ¿Qué nos sobró? ¿Qué nos volvió a faltar? Muy breve, para no ser sí, tan repetitivo. Pues fíjate que se han hecho varios análisis. Hicimos hace algunos días algunos análisis con candidatos que quedaron, ¿no? Y otros que también no tuvieron la misma suerte. Creo que sí tiene que haber un proceso de revisión del método de selección de candidatos. O sea, digo, estamos entre amigos, claro, amigas, claro. ¿No? No va a salir de aquí. No va a salir del Facebook, pero bueno, sí es un tema que tenemos que discutir, los procesos de selección. El fin de semana tuvimos un encuentro con mujeres de todo el país, y veíamos incluso pues este límite de las candidaturas externas, ¿no? Uh-huh. O sea, que rebasó el 50% de candidaturas externas. Realmente a veces fuimos pocos los compañeros emanados del movimiento que pudimos estar en una candidatura. Entonces, el método de selección tiene que revisarse incluso estatutariamente. Esa es una tarea. Tenemos que salir, otra cosa que nos faltó, ¿no? Nos sobró el método de elección. Nos faltó saber que somos parte de un proyecto y que nos faltó hablar de ese proyecto. Nos faltó hablar de los logros de nuestro presidente. Nos faltó hablar de los logros de nuestra jefa de gobierno. No supimos materializar en el territorio que no es que podamos tener agendas disociadas del proyecto de nación y del proyecto de la Ciudad de México. Hay sin duda una serie de logros que tal vez no se supieron transmitir, y eso, pues abonado a la guerra sucia, ¿no? Que fue como otro elemento que creo que incidió muchísimo, pues nos dieron resultados a lo mejor no favorables. O sea, tuvimos la gente en la Ciudad de México, en amplias esferas, sigue creyendo en el proyecto de transformación. Azcapotzalco, a lo mejor, por ejemplo, no logramos ganar la alcaldía, pero se ganaron todas las diputaciones. Claro. ¿No? O sea, ganamos las 2 diputaciones locales, se ganó la Diputación Federal. Entonces, tiene que haber incluso una revisión, y que ahora que hubo un encuentro de alcaldes y alcaldesas electos, uh-huh, ¿cuáles son los mínimos que los gobiernos locales, emanados de la 4T, tienen que poner en cada uno de sus territorios? Tenemos que ser gobiernos y representantes populares también quienes llegamos a los congresos, cercanos y cercanas a la gente. O sea, no podemos estar encerradas en nuestra curul y solo en el trabajo legislativo. Tenemos que ser representantes que estemos en las calles, que nuestra oficina sea en las calles. Nuestra principal oficina tienen que ser las calles. Y eso lo perdimos. Y no supimos transmitir los logros del Congreso de la Unión, del Congreso de la Ciudad, de nuestros gobiernos. Eso nos faltó. Y que de repente, pues en estos intereses personales, muchos compañeros hasta no solo no abonaron, sino hasta hicieron guerra sucia. Y eso se tiene que revisar. Sí, claro. Porque hubo compañeros que incluso son representantes populares actuales y que hicieron guerra sucia. Y eso se tiene que analizar. O sea, no puede ser que por intereses personales se esté poniendo en vilo el proyecto de transformación. Claro.
Yo ahí lo mencionaría. Creo que ha sido un análisis de muchos personajes, diputadas, diputados, candidatos que llegaron o no, que sí efectivamente hay un poco reconocimiento a la militancia. Creo que tendremos que regresar a eso. Tenemos que buscar candidatos y candidatas, compañeros y compañeras que han estado sumándose a las filas desde siempre y que han estado aquí. Esto de regresar a las bases creo que es muy importante, así como que estén en las calles constantemente los servidores públicos, porque yo creo que hubo un exceso de confianza. O sea, también creyeron que participar con las siglas del partido del presidente les iba a dar por sí mismo, y no, tenían que haber salido, ¿no? Algunos otros candidatos ya no lo habían platicado, que no hicieron campaña, o sea, no querían, hacían 2 horitas de Así campaña y vámonos, ¿no? Y eso no puede ser. No, teníamos que hacer una campaña territorial, que sí tenemos que mejorar también en otro aspecto, que nos faltó también un poco mejorar nuestra estrategia de medios, ¿no? O sea, creo que sí tenemos que llegar hoy con la pandemia, pues mucha de la información llegó a través de redes sociales, llegó a través de los medios, y creo que ahí necesitamos hasta profesionalizarnos más, ¿no? Pero eso no significa que entonces solo hagamos campañas por redes sociales y dejemos de hacer la campaña territorial. En nuestro caso, porque sí hicimos una campaña de recorrido, ¿no? Digo, hasta ahí nos ahorramos el gimnasio, ¿no? Porque sí recorríamos y teníamos que subir al 5º piso, porque además lo sabemos hacer. O sea, en nuestro caso yo creo que todos hemos sido brigadistas. Totalmente. ¿No? Y sabemos lo que eso significa. O sea, nos echamos la unidad Xochinahuac, la unidad San Pablo, hasta el 5º piso. Y caminábamos como 6 horas. En una hasta nos sacaron los del verde. Sí, porque agradecer el apoyo que compañeros de Morena, ¿no? En algún momento, pues de manera solidaria, estaban aquí. Porque es eso, nos acompañamos la militancia. Sí. Y yo les he dicho a compañeros y compañeras, si nosotros les tenemos que acompañar a Iztacalco, a Beca Arranza, ¿no? A otras alcaldías a reforzar, pues eso tiene que ser un proceso de hermandad. Y esa esencia del partido la hemos perdido. Totalmente. La forma de qué compañerismo y qué militancia estamos creando, ¿verdad? Nancy, en 2 meses vas a asumir el encargo, porque dice nuestro presidente, es un encargo, no un cargo. ¿Cuáles son los retos de esta segunda legislatura? ¿Cuáles son los retos de esta legislatura para Morena? Ya que, pues si bien la primera legislatura que tuvo el Congreso de la Ciudad de México tenía el propósito de crear las leyes secundarias de la Constitución emanada del proceso constituyente y de la reforma política. ¿Cuáles son los retos para la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad? Mire, yo creo el principal reto, o sea, la primera legislatura avanzó, yo les decía, y tuvimos reunión hace unos días, o sea, también tenemos que decir que sí se hizo, ¿no? Porque sí se tuvo, hay leyes que tal vez no alcanzaron a salir, pero sí se hicieron cosas muy sustanciales. La ley de austeridad salió, ¿no? El Congreso de la Ciudad sí se redujo el presupuesto en 133 millones de pesos. Se logró hacer también, hay un ajuste presupuestal que permitió dar 300 millones de pesos al tema de la red hospitalaria en la pandemia. O sea, eso no es menor, ¿no? O sea, eso habla de cosas que se hicieron de manera sustantiva y eso no lo supo la gente. O sea, no supo que el Congreso de la Ciudad pues hizo ahí un reajuste para dar 300 millones de pesos. Logró darse la ley Olimpia, la ley Ingrid, ¿no? Totalmente. Este tema para crear el banco de datos de agresores sexuales, ¿no? Y de ADN, pues esta parte de la población LGBTTI, ¿no? En la clínica, ¿no? Para personas trans, ¿no? Claro. Por parte del gobierno de la ciudad. Entonces, hubo una serie de logros que no se dio. ¿Cuál es uno de los retos? O sea, sacar lo que falta, pero uno de los retos que tenemos como grupo parlamentario y que yo llego en ese ánimo, por supuesto, es que tenemos que tener prioridad, que tenemos que ser un grupo parlamentario unido. O sea, un grupo parlamentario que tenga claro que el interés máximo es el proyecto de la ciudad, el proyecto progresista y de derechos de la ciudad. Que por ahí se dice, se platica que algo de eso le faltó a estos diputados locales que estuvieron. Había cierta desunión, tanto con la jefa de gobierno
tanto entre ellos, porque había ciertas ahí intereses políticos y facciones que no dejaban avanzar las cosas, ¿no? Sí. Entonces, creo que ir al Congreso de la Ciudad con la idea de unidad, unidad y unidad, y el que suma no se equivoca, es importantísimo, ¿no? Porque si no, faltan 3 años ahorita para el 24, otro momento muy importante histórico, y el Congreso de la Ciudad tiene que poner siempre la vara muy alta para todo el país, porque Claro. estamos siendo una ciudad progresista, y ahora que la derecha está muy envalentonada porque ganaron algunas alcaldías, es cuando tenemos que ser todavía más radicales y decir, pues vamos a ser mucho más de izquierda, ¿no? Para que la derecha no la vea por dónde. Cal, nos hablabas de ir a hacer unidad y nos hablabas de ir a recuperar lo bueno que se había hecho en el Congreso, como la ley Ingrid, la ley de Olimpia, la clínica para personas trans y La ley de austeridad. la que ley es de muy austeridad importante. también. Ujú. Entonces, nos habíamos quedado por ahí y que vamos con esta idea de ser un poco más a la izquierda para dejar cerrarle el paso a la derecha, ¿no? Que se siente muy envalentonada aquí en la Ciudad de México. Exacto, o sea, la oposición se junta, ¿no? Aunque no tengan el mismo ideario, incluso. Así Aquí creo que nos tendría que unir, que tenemos la misma identidad y el interés de velar por la justicia social, de velar por una ciudad de derechos. Creo que hay pendientes, hay grandes avances y tenemos pendientes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la agenda propia de una servidora en el Congreso, pues también parte de estar poniendo en la mesa cosas prioritarias para nuestra población. El estar cerca de la gente también te permite ver en verdad cuáles son las necesidades, porque cuando tú no tienes ese pulso y no sabes qué pasa en la comunidad, puedes inventarte mil cosas, ¿no? O puedes legislar sin conocer cuál es tu realidad, pues es inoperante, ¿no? A ese punto iba Nancy, yo tengo la oportunidad de conocer desde hace muchos años, repito, por ahí de 2008, cuando fue la defensa del petróleo. Has tenido una gran experiencia, dominas muchos temas, eres una luchadora social con larga trayectoria, eres feminista. ¿Cuál va a ser tu agenda? Mire, hemos recuperado algunos temas a partir de lo que vemos que es prioridad para la gente, ¿no? O sea, sin duda uno puede tener también muchas propuestas. En Azcapotzalco desarrollamos 6 propuestas a partir de las necesidades prioritarias que la gente te dice sí o sí, ¿no? O sea, ¿cuál es uno de los grandes temas? El tema del agua, ¿no? O sea, sí podemos estar, sí, la agenda feminista, por ejemplo, será uno de mis ejes. Pero la gente al salir a las calles te dice, a ver, tiene que ver el tema de la escasez de agua. Claro. Y sabemos que no es un problema solo de la ciudad, ¿no? Pues que es un problema generalizado que tiene que ver incluso con la escasez de agua, con cómo están los sistemas ya en deterioro, ¿no? El sistema Cutzamala, pues se le da 1 año y medio más de vida, ¿no? Y eso nos pone en un franco riesgo en la ciudad. Entonces, el tema de cómo del uso y del agua tenemos, ¿no? Y el derecho al agua que tenemos y que está establecido, ¿no? Cómo poderlo hacer eficiente. Sabemos que en meses pasados, pues se logró que esta concesión que tenían algunas empresas, ¿no? En SACMEX, pues regresara la ciudad a tener este control. Creo que ahí tenemos que abonar, que vigilar bien el tema de la ley de la gestión integral de agua, ¿no? Que hacer regular el uso exorbitante que tienen empresas sobre el agua, ¿no? El desarrollo inmobiliario también tenemos que revisarlo, por supuesto. Totalmente. La inversión que yo siento que uno de los temas que tenemos que priorizar en el presupuesto pues tiene que ser la atención a la infraestructura hídrica de nuestra ciudad. Eso es muy importante. Entonces, el tema de agua es muy importante. ¿Cuál es el segundo tema que siempre nos dice la población? La seguridad. Claro. O sea, la seguridad. Y ahí tenemos que apostar, sí, en que establecemos en el Congreso de la Ciudad y que hoy tenemos un avance, porque hoy afortunadamente a través, que no todas las alcaldías lo hacen, ¿no? Porque hay algunas alcaldías de la oposición que no quieren hacer estos gabinetes de la construcción de la paz, ¿no? Pero sí tiene que haber ya una mayor coordinación. Tenemos que ver
también cómo logramos hacer que las instancias de seguridad, o sea, replantear en la propia ley de seguridad y en donde sea necesario, cómo estas instancias de seguridad pueden estar siendo observadas, ¿no? O sea, ¿qué pasa con los elementos policíacos que no hacen su chamba, ¿no? Claro. O que la hacen mal? Porque podemos tener a la mejor jefa de gobierno, un buen secretario de seguridad, un gabinete, pero si abajo no aprietas tú, ese es el tema básico. Entonces, en el tema de seguridad y por supuesto, bueno, la agenda feminista, ¿no? Es un compromiso que tenemos sin duda. Tenemos que revisar con esta pandemia, se hizo mucho más evidente la desigualdad y la brecha entre hombres y mujeres. Y eso tiene que ver con un tema que a lo mejor de repente no tratamos porque sí implica un tema presupuestal, que es el tema del sistema de cuidados. O sea, no se está atendiendo este tema del sistema de cuidados y la pandemia siguió recayendo los cuidados en las mujeres. Claro, incluso cuando totalmente. se enfermaba de COVID alguien, ¿no? Seguía recayendo. Muchas mujeres tuvieron que dejar de trabajar porque simplemente no había guarderías, había guarderías cerradas, ¿no? Y decían, ¿y dónde dejo a mi hijo, a mi hija? Tengo que salir de trabajar y entonces luego no tengo dinero y bueno, se creó un sistema de desigualdad mucho más sentido. Entonces tenemos que ver el tema del sistema de cuidados, tenemos que revisar que sí o sí todas las instancias de gobierno tengan una perspectiva de género. Y la Secretaría de las Mujeres ha avanzado en tener un programa rumbo a la igualdad sustantiva. Pero yo la verdad es que hace algún tiempo trabajé en el programa de derechos humanos de la Ciudad de México y veíamos que los gobiernos de las alcaldías, los gobiernos locales son los que menos tienen una idea de cómo aterrizar un enfoque de derechos humanos y una perspectiva de género. Aquí en Azcapotzalco se abonó mucho a tener un gobierno con estos enfoques y con estas perspectivas, pero no es la suerte de todos las alcaldías. Entonces tenemos que ver cómo desde el Congreso apretamos para que sí o sí tengan esta perspectiva y tengan programas de gobierno en las alcaldías con perspectiva de género, que en verdad el etiquetado presupuestal con perspectiva de género sea un hecho. Y no sean acciones disfrazadas de perspectiva de género. Eso tenemos que tratarlo mucho. Agua, seguridad y género. Sí, totalmente. Me parece que es una cuestión, e incluso la realidad concreta es que los vecinos te van a pedir siempre su día a día, ¿no? O sea, nosotros a veces hacemos muchas especulaciones de qué es lo que quiere la gente, pero el vecino tiene muy claras sus necesidades, ¿no? Esta cuestión que tú bien dices, hay una crisis hídrica que tiene que enfrentarse y la van a tener que enfrentar los políticos y las políticas que van a entrar en este momento a los congresos, a los gobiernos ejecutivos, desde jefa de gobierno, presidencia, por supuesto, pero todo ya es una responsabilidad de todos entrarle a este momento que se avecina complejo, pero sin duda que se puede, o sea, que se puede solucionar, ¿no? O sea, no está negado. La seguridad, me parece que ese es un tema que siempre va a estar en la agenda, siempre los vecinos lo van a querer, porque aparte, Azcapotzalco, si bien no tiene los peores números de violencia, también en ocasiones ha repuntado, ahí hemos visto algunos antecedentes y sí, a veces llega a tener algunos problemas de ese tema, a veces muy focalizados también. Lo que yo he visto en el mapa es que son lugares muy, muy focalizados. Sí, también tiene que ver a veces con el tipo de delitos, ¿no? Así o sea, es, por ejemplo, justamente. Azcapo ha decrecido en los delitos de alto impacto, Así ¿no? es. Y de repente, pues hay un ligero incremento en otros delitos. Entonces, también tiene que haber un diagnóstico mucho más específico, como dices, por zona. O sea, porque la atención de la seguridad no puede ser la misma receta para todos. Para todos. ¿No? Y también tenemos que apostar, platicábamos en campaña, porque los ejes, desarrollamos 6 ejes, ¿no? Pueblos y barrios, seguridad, ¿no? Agua, etcétera. Pero estuvimos platicando con especialistas también sobre los temas. Y algo que tenemos que apostar también es de pasar solo de este enfoque de la seguridad pública al enfoque de la seguridad ciudadana.
Claro. O sea, y cómo tejes también a través de mecanismos de participación, de autoorganización de las comunidades, de un autocuidado entre las comunidades, ¿no? Que nos podamos organizar en chats por calle, chats por colonia. Pero o sea, si bien no es la tarea de un legislador o una legisladora, yo siempre he sido, pues, fiel creyente de la participación ciudadana. Y decíamos, no puedes legislar tú sin el pueblo y el pueblo pues no puede estar disociado, ¿no? De, no, voy, voto y ya me deshago. Tenemos que trabajar en común. Y yo ya regresé a las colonias a hacer este planteamiento, a trabajar en equipo con los ciudadanos. Y en el tema de seguridad, trabajar en equipo es fundamental. Claro. Nancy, tú eres representante en este momento con la responsabilidad que te toca de llevar a cabo los ideales y el programa político de la 4T, este proyecto que desde Andrés Manuel, desde hace muchos años, viene encabezando. Yo te recuerdo a ti desde el 2006 en el plantón de Andrés Manuel, que ahí andabas incluso bailando, ¿no? Sí, de hecho sí. Bailando hecho, por sí. un sueño. Sí, porque ahí había, en el documental de Luis Mandoki, por ahí hay unas fotos donde sales, yo sí ya me acuerdo mucho de ti. ¿Cómo vas a hacer desde al Congreso local? ¿Cómo bajamos la 4T, no solo a Azcapotzalco, a la Ciudad de México? ¿Cómo vamos a tener esa sintonía con el proyecto del presidente, el proyecto de la jefa de gobierno y tu proyecto? ¿Cómo se enarbola todo eso? Pues yo creo que todo, o sea, no podemos, nadie de los que emanamos de Morena podemos tener un proyecto distinto, ¿no? Claro. A lo que se establece. Bueno, por ahí has visto uno que yo creo que sí. Pues sí tenemos pero el problema radica con lo que decía Nancy, ¿no? O sea, hay personajes que sí no enarbolan y no conectan con la 4T porque simplemente o son externos, ¿no? O no saben, no les costó el proyecto. Claro. Sí, tiene que ver a lo mejor con justo, y ¿sabes qué nos ha faltado? Por ejemplo, los partidos sabemos que tienen que entregar, incluso para el registro, una plataforma, ¿no? Uh-huh. Esa plataforma la tenemos que construir en futuro más cercano a la gente. No puede ser que el partido va a entregar una plataforma y luego las legisladoras y los legisladores ni lo conocen. Claro. Entonces, sí tiene que haber una plataforma que nos comprometamos. Así y yo les decía, no puede haber legisladores que estén votando cosas que atentan contra nuestros derechos, ¿no? O que no quieran hacer el reconocimiento de derechos. Esta es una ciudad de derechos y como decías, aquí se pone el ejemplo de lo que se puede hacer a nivel nacional. Entonces, en mi caso, pues no tengo problema porque obviamente tengo una identidad con el tema del presidente, ¿no? El tema del movimiento y aquí en la ciudad con la jefa de gobierno que se tiene que apoyar. O sea, no podemos ser quienes le pongamos el pie. Yeah, claro. Porque, o sea, no, eso no puede ser, ¿no? Tenemos que abonar y, ¿sabes? Esto lo tenemos que hacer no solo la jefa de gobierno, el presidente, nosotros, ¿no? Los alcaldes, sino con el pueblo. O sea, tenemos que legislar obedeciendo. Y eso es decir, a ver, este es el proyecto que planteamos, ustedes también tener un acercamiento, ¿no? Con la gente y eso nunca perderlo. Y yo creo que, bueno, hubo un encuentro en días pasados con diputados locales, hubo otro con diputados federales, hubo otro con alcaldes y alcaldesas, otro con gobernadores desde el partido. Y en donde se hizo un llamado justo, hasta se firmaron cartas compromiso, ¿no? Que ojalá se tengan fotocopia de todas, ¿no? Por si en algún momento alguien se nos desvía, ¿no? Y sí exhibirlos. Y tenemos que tener un movimiento que sí exija más, o sea, que si sale una Lili Telles, adiós, que si sale alguien que quiere pactar por intereses personales con el PRI, con el PAN, con el PRD, tenemos que ser este movimiento de las bases, para eso tiene que ser, tienen que exigirnos, y eso no se hizo. Si alguien intenta hacer una bancada al interior de la bancada, ¿no? Un grupo, como sucede. Exactamente. ¿Cómo sucedió? Bueno, todavía siguen siendo diputados. Eso dicen. Parece chiste, pero es anécdota. Claro, totalmente. ¿No? Entonces, no, tiene que haber una exigencia. Se firmó por las diversas autoridades, representantes populares emanadas de Morena, y donde algo que faltó, y que espero que no solo sea tema de la foto, es este tema de la formación política.
O sea, hay quienes a lo mejor se sumaron Así y no es. entienden o no se comprometen con el proyecto. Yo espero que al menos con la formación política, pues medio les vaya quedando claro y que no sea solo un tema de, estoy en un curso de formación política, ¿no? No, o sea, que en verdad nos creamos lo que dice Dulce, ¿no? En verdad nos creamos. Totalmente. O sea, que no sea el puro discurso y que estas cartas, pues yo les digo en algún momento, oye, tú te comprometiste a un proyecto. Nancy, la semana pasada se cumplieron 3 años del triunfo electoral donde Morena puso en la presidencia, y el pueblo de México pusieron al presidente López Obrador en la presidencia de la República. Tú eres una compañera fundadora de este movimiento. Aquí son 2 preguntas. ¿Cómo ves al movimiento, ¿no? Después, no solamente de 3 años, sino después de varios años. ¿Y cómo ves al gobierno? ¿Cómo ves al presidente? Híjole, la verdad. No, sí, porque Sí, por ahí claro. hay cosas muy buenas que ha hecho el gobierno federal, a mí me gustan. Hay otras en las cuales yo siempre digo, ¿sabes qué? Me cae también que a veces Andrés, que no te voy a decir nada, Andrés. Está bien, ahí como lo veas. Pero hay de todo, ha habido de todo también. No, sin duda, digo, todos nos emocionamos con estos 3 años, ¿no? De la victoria y recordamos pues todo lo que nos costó llegar a eso. Así es. Y han sido, yo creo que 3 años también complicados. Y también es de reconocer, o sea, que no, en el caso de la ciudad y del país, que son 3 años en donde se nos atravesó una pandemia, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, pues cambia tu propia agenda y eso es de repente es lo que se pierde de vista. Uh-huh. O sea, el tema, por ejemplo, de la reasignación presupuestal, pues porque teníamos que enfrentar un sistema de salud en destrucción. O sea, y no es menor, ¿no? No es menor el que haya... En México, afortunadamente, no tuvimos como en otros países, ¿no? De que te estás muriendo, ¿no? Afuera, o sea, incluso en la ciudad, en su pico más alto, pues no tuvimos, sí hubo una saturación de hospitales, costó, pero hubo una atención. Y este tema, pues de la red hospitalaria que se tuvo que rescatar es importante. Entonces, sí no podemos perder de que estos 3 años se nos atravesó la pandemia. Y que sin duda, pues hay logros sustanciales que, pues, no tienen que ver con la esencia de nuestro propio partido y que luego a lo mejor hasta se nos olvida o ya lo naturalizamos. Uh-huh. O sea, el que hoy exista la eliminación de la pensión a expresidentes, ¿no? O sea, yo de chiquita les decía luego en las asambleas, les digo a la gente, yo de chiquita sí me preguntaba, ¿y por qué no le quitan la pensión a los expresidentes, no? Yo iba en la secundaria, ¿no? Y nos decían que le pagaban a los expresidentes, pero ¿por qué? Y no pueden votar los diputados porque se las quitan. O sea, yo decía, es tan fácil, ¿no? Sí. Pues no, porque tiene que ver pues con una concepción de lo que se tenía. El combate a la corrupción también es un problema, era un problema importante, y cuando escuchábamos que Andrés Manuel en los debates o en los distintos espacios nos decía, el gran problema del país es la corrupción. Es sí. El gran cáncer. O sea, el problema en seguridad es la corrupción, el problema en la salud era la corrupción de tener pues obras que nos costaban millones de pesos y que eran obras hospitalarias abandonadas. El tema de desabasto de medicamentos viene de la corrupción, ¿no? Uh-huh, a qué empresas farmacéuticas se les estaba dando. Entonces, yo creo que el presidente, sin duda, han faltado cosas, pero porque nuestra realidad fue otra, ¿no? Claro. Con la pandemia, pero que tenemos mucho que celebrar. O sea, de los logros, y hoy sí creo que se está haciendo realidad el sueño de muchos y muchas, ¿no? Que en estas cosas como mínima, decíamos, se están materializando y no se pensaba. Ya sabemos los programas estratégicos del presidente que han ido avanzando poco a poco estos proyectos estratégicos. El tema de la política social, ¿no? Tan amplia que se está dando es un gran avance. Como gobierno federal, ¿no? Como creo que hace falta todavía de repente ahí limpiar el gobierno. Eso sería una de las cosas que creo que nos falta. Creo que todavía tenemos a muchas personas enquistadas en espacios estratégicos y que tienen hasta una identidad pues con la oposición, ¿no? Sí, o que no están comprometidas con el proyecto. Yo creo que
Y hoy decían un caso en la mañanera, ¿no? Ujú. Y que decían, porque sí, trabaja acá, ¿no? Y no está de acuerdo con la 4T y pues yo creo que quien no está de acuerdo en la 4T por ética no debería de trabajar en la 4T, en un gobierno de la 4T. Y eso nos pasa en todo, ¿no? En las Así es. alcaldías, ¿no? Y en los otros congresos. espacios, en los congresos, o sea, asesores de la derecha, digo, Totalmente. quienes estuvieron en el Congreso, ¿no? Asesores de la derecha, ¿no? Como asesores de ahora del diputados, grupo parlamentario de Morena. Entonces, ¿qué procesos estás construyendo desde ahí? ¿Con qué identidad? ¿Con qué compromiso? ¿Con qué responsabilidad? Y como movimiento sí nos ha faltado muchísimo más. O sea, como movimiento yo creo que sí nos debemos más. No. Porque sí llevamos a Andrés Manuel a la presidencia, pero no lo hemos sabido acompañar. Y él se la ha tenido que rifar solo, ¿no? Entonces, creo que como movimiento sí nos ha faltado muchísimo, ¿eh? Claro, porque yo creo que ahí hay una situación de que el partido fue muy partido y dejó de lado el movimiento. Porque recordemos que Morena nace como un partido movimiento. Sí, se va a lo político, pero tendríamos que acompañar una serie de causas sociales y encauzarlo todo para apoyar al presidente e incluso a veces para impulsarlo más y decirle, no, hay que ir más allá, más profundo el cambio. Y a veces el partido fue muy en lo electoral, muy en las gobernaturas, muy tenemos números bonitos, pero nos faltó acompañar a veces más en lo social, ¿no? Abajo, con la gente y decir, es que por esto tenemos que hacer más partido, ¿no? Más partido en movimiento. Por ahí yo creo, a mí me gusta mucho esta idea de que tú estás comentando, pueblo, el pueblo, estar con el pueblo, porque por ahí nos hacían un comentario, ahora que vas a ser diputada local, pero también los federales, los alcaldes, llegan a estar tan inmersos en el proceso político, tan metido en la Cámara, tan metido en los congresos, en sus oficinas, y que tal vez de manera de ideales lo quieren hacer, quieren estar con el pueblo, pero ya no están, ¿no? Ya no les da el tiempo. ¿Tú cómo crees que un buen político se blinda ante esta situación, ¿no? Es decir, ya no me da. ¿Les da o no quieren hacerlo? ¿O tú qué crees? No, yo creo que sí hay compromiso y hay voluntad. Sí se puede. Y convicción. Y convicción, ¿no? O sea, tiene que ver incluso y en hacer tu trabajo, o sea, las cosas se dan por natura, ¿no? En hacer tu trabajo comprometida con un proyecto plural, colectivo, no con proyectos personales, porque yo creo que ahí es donde se pierden luego muchos y muchas. Incluso en perder esta esencia, ¿no? Cuando decías, ¿y cómo englobas? Por ejemplo, si no tomamos el ejemplo hasta el presidente, pero cuando dice el presidente, vivamos con lo básico, ¿no? Uh-huh. Y entonces luego se dice que llegaron espacios porque cómo te enriqueces. Uh-huh. Y eso pasa, y es un riesgo que luego les pasa a todos. Luego tenemos legisladores cambian hasta su forma de vestir, de caminar. 3 camionetas, ¿no? Luego hay quien se compra 3 camionetas por ahí, ¿no? O departamentos y departamentos, ¿no? Claro. Entonces, pues no, tenemos que vivir bien, ¿no? Es un tema de, pues, hasta de la justa media, ¿no? Como Juárez decía. La justa media, ¿no? O sea, yo creo que, pues sí, también merece un respeto llegar bien, ¿no? Al Congreso, como a cualquier lugar, pero no podemos perdernos en el restaurante lujoso, en el lujo barato, ¿no? Ajá, exactamente. Yo creo que tenemos que tener los pies muy en la tierra. Y eso ojalá, digo, yo ahora que he conocido a mis compañeras diputadas con los que voy a compartir legislatura, conozco en varios de ellas pues una gran valía de nuestro movimiento. Y creo que eso nos va a ayudar muchísimo. Pues Nancy, tú eres una compañera que ha estado en este movimiento desde su fundación, desde antes que existiera Morena, ni imaginábamos que se iba a llamar Morena. ¿Qué mensaje le das a los jóvenes, ¿no? De la participación política, del por qué deben de participar en política? Pues porque es nuestro futuro, ¿no? O sea, y yo creo que eso también es algo que nos debemos, ¿no? No estamos llegando a las personas jóvenes, ¿no? Y hoy me platicaban una anécdota que se las voy a comentar muy rápido, ¿no? Nos decían que en una universidad, en la UAM, hay quien decía, híjole, yo ya no voy a votar por Morena porque no me llegó la beca, ¿no? O sea, de la UAM, ¿no? Sí.
O sea, entonces no estamos llegando como a ciertos sectores. Quienes participamos, además, yo creo que ahora las personas jóvenes de repente, incluso en las universidades públicas, sabemos que se ha tendido a derechizar, ¿no? El tema de la educación, o sea, creo que coincidimos en algún momento en módulos en Agatlán, ¿no? Sí. Cuando éramos más jóvenes, o sea, yo ahora no noto eso, pues, ¿no? O sea, digo, además de que tenemos pandemia, pero donde nos poníamos y nos valía y hacíamos un activismo estudiantil, ¿no? Pues de ahí nos conocimos. De ahí nos conocimos con las redes en algún momento, otras cosas, ¿no? El Frente Amplio Libertad. Se dieron muchos ejercicios, pero se dieron, ¿no? Y plurales, etcétera. Eso no nos está faltando. Yo creo que tenemos que saber llegar también con una agenda mucho más sólida, que pase siempre de lo mismo que queremos construir las personas jóvenes, ¿no? O sea, sí necesitamos una ley, ¿no? Pero hay cosas que a lo mejor tenemos que visualizar para el joven obrero, ¿no? Para el joven comerciante, o sea, procesos cercanos a ellos y a ellas. Totalmente, a mí me encanta tu forma de ver actualmente la política, me encanta que estés hablando de nuestra oficina son las calles, estoy totalmente de acuerdo en eso y muy bien, muchas veces se dice el obrero, la obrera, pero no hablamos de que el obrero también es todo un universo y las mujeres obreras tienen diferentes realidades que las mujeres en otras condiciones, ¿no? Y de los estados, ¿no? Claro, los estados no es lo mismo. Aquí en Azcapotzalco hay una zona industrial, hay mujeres jóvenes obreras que tienen una realidad totalmente diferente y es que hay que profesionalizarnos también esta idea de vamos a hacer política, pero la vamos a hacer bien. Vamos a preguntarle a estos sectores qué quieren y cómo apoyarlos. Totalmente de acuerdo. Nancy, ya para ir cerrando, a nosotros nos gusta hacer una sección que se llama El Despeñadero. Así que agua. Es que nos hacían allá señas y yo a ver si no te vas. Ya a todos los y las diputadas que hemos estado platicando, les preguntamos 3 libros que ellos nos recomienden para los y las compañeras que nos están viendo. No, pues hay muchos básicos para que todos, para empezar los del presidente, ¿no? Ok. No, para empezar, a mí, en general los del presi, ¿no? Sin duda, pero el de no decir adiós a la esperanza, ¿no? Es como que me llega. Temporada de sopilotes, ¿no? Y me gusta leer la novela, ¿no? De repente. De Paulina Taibo, ¿no? Es la temporada de sopilotes. Temporada de sopilotes. Y en novelas, pues hay como varias, ¿no? De las clásicas. Y si voy a decir uno, ¿no? Aquí creo que los compañeritos. Fíjense que Pablo. Referente de Azcapotzalco. ¿Pero por qué las risas? No, hay varios, pero hay uno básico para la población de Azcapotzalco que estaría bien bueno que leyeran y es el de Historia de Azcapotzalco. Es un librito muy chiquito, pero sí nos da como estos mínimos, ¿no? Algunos cronistas dicen que hay que abonar y creo que es un proceso de discusión. Pero de Pablo hay varios, pero en especial este chiquito es para la población de Azcapotzalco que nos está viendo. Sí, estaría bueno. Y se distribuyó en algún momento, me parece que sí fue con la brigada de para leer en libertad, que se reprodujo de manera gratuita. Entonces creo que sí es importante. Y bueno, y en novelas me gustan varios. Pues podrían ser esos, aunque se ríen los compañeritos y hagan... No, está muy bien. Igual a mí me encanta mucho. Temporada de sopilotes de Taibo. Yo creo que es muy importante que se lea, da una idea muy clara de lo que fue el proceso de la decena trágica, quiénes fueron patriotas y también cómo actuaban los traidores. Varios de Paco, ¿no? Yo creo, ahora ya lo tenemos allá en el fondo. Y qué trabajo está haciendo. Apenas me di una vuelta y la colección de Vientos para el Pueblo está tremenda, a precios regalados, ¿no? Como nunca. Sí, como claro. nunca. O sea, hay que decir que el fondo se convirtió en una librería de élite. Los libros no bajaban de 300 pesos, cosa que ya es caro para una sociedad como México. Bajaron. Y te encuentras libros de 10, 12, 11 pesos, ¿no? O sea, en verdad. Y libros buenísimos, en verdad. Un gran reconocimiento para Paco. Pues aprovechemos ese trabajo que está haciendo Paco ahí, ¿no? En el fondo. Totalmente. Pero pues, muchas gracias. No, Nancy. Gracias. Gabo, Nancy, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Me llevo yo que tú vas a ser una diputada del pueblo y para el pueblo. Nos sentimos, la verdad, personalmente ya en confianza.
muy, muy, muy contentos de que una compañera militante que viene de las bases como tú llegue a ocupar un escaño, un espacio en el Congreso. No, y créanme que eso a mí me hace tener un mayor compromiso. O sea, porque quienes venimos de la militancia tenemos que dar el ejemplo y arrastrar a las y los demás. Y yo les decía, no, pues este tema de quienes a lo mejor ahora llegaron a través de otros ejercicios, ¿no? O recién llegaron, pues saber que sí hay un proceso de identidad, que si ya están acá, pues se tiene que ser muy responsables con el movimiento. O sea, nosotros no podemos cometer las mismas prácticas con las que, contra las que tanto luchamos. Y bueno, Gabriel, pues también reconozco, Jesús, ustedes compañeros muy importantes de nuestro movimiento, que hay que seguirnos articulando, ¿no? Sin y eso duda. también hacemos un llamado a quienes hoy nos ven, porque sabemos que varios y varias son parte del movimiento, no podemos estar disociados. Claro. O sea, compañeros conocemos en otras alcaldías, en otros estados, que tenemos que empezar a juntarnos, compañeros, compañeras, ¿no? Y a defender a nuestro movimiento. O sea, muchas de las cosas que hoy tenemos al interno y al externo de Morena es porque no nos hemos sabido articular y no hemos sabido defender nuestro movimiento, y tienen que saber que aquí hay un movimiento, que aquí hay militancia organizada con trabajo territorial, y que pues, para mí es un compromiso emanar del movimiento, y haré mi mejor esfuerzo por representar a las y los habitantes de la ciudad en el Congreso. Confiamos que así será. Perfecto. Nancy, muchas gracias. Gabo, gracias a todas y a todos ustedes que se quedaron aquí viendo nuestra entrevista el día de hoy. Por ahí salen nuestros botones para suscribirse al canal, pónganle ahí a la campanita, y nos estamos viendo en otra emisión de Revolución de las Conciencias.